Buen día, amados. Vamos a comenzar. Mi tema se llama Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Poderosa palabra que a veces asusta, da miedo, sobre todo a la carne, ¿no? Hoy tener que morir es como muy difícil, pero vamos a ir entendiendo. Dice Colosenses 1, 26, 27. El ministerio que había estado escondido desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Este versículo es poderoso porque resume con una potencia increíble lo que significa el Evangelio. La obra de la cruz, que no solamente fue el perdón de nuestros pecados, sino que habilitó la posibilidad de que Cristo, el Espíritu Santo de Dios, venga a morar en nosotros. Esto, dice, según la palabra, fue escondido por los siglos y las edades hasta que fue revelado. Y esa es una noticia que debe alegrarnos poderosamente, porque que Cristo esté en nosotros nos asegura que esa obra de redención que empezó con la salvación, con el perdón de pecados, va a tener cumplimiento en nuestras vidas a medida que nosotros vamos rindiendo el corazón. Así que es una gran noticia saber, yo sé que lo hemos escuchado muchas veces y a veces lo leemos muchas veces hasta que nos cae la ficha, como dice mi amiga, hasta que el entendimiento se nos abre y comprendemos lo que eso significa. Es poderoso, o sea, es increíble y además trae una gran paz y seguridad al corazón, porque sabemos que su obra redentora continúa en nosotros, continúa produciendo la vida de Cristo en nosotros, Él mismo, ¿ok? Entonces, dice, bueno, ya había dicho, el misterio revelado Cristo en nosotros. Él es nuestra esperanza de gloria. Saben, cuando ustedes se sientan que no dan a la talla, que ya no pueden, recuerden esto. Él es nuestra esperanza de gloria. No solo como un pensamiento lejano, no solamente como puede ser. Esa es nuestra realidad. En Cristo tenemos nuestra esperanza de gloria. O sea, no solamente fuimos perdonados por Dios, no solamente sabemos que somos amados por Dios, sabemos que podemos disfrutar de la gloria de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Por Cristo. Entonces, esa para mí son excelentes noticias que pido al Espíritu que con la misma intensidad que en algún momento me reveló en mi corazón, se ha revelado esta mañana para ustedes. Siguiente, por favor. Dice, el tema que vamos a desarrollar en realidad es este. El anterior era la introducción para saber lo importante que es reconocer, entender que Cristo está en nosotros. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Wow. ¿Qué significa eso? Fui crucificado con Él. Pero ¿quién fue crucificado en realidad? Mi viejo yo. De eso se trata el tema. Vamos a ir desarrollándolo poco a poco. Él vive en mí, mi nueva vida, mi nueva naturaleza. Y dice, vivo por fe en su amor y su propósito. No es mi vida, es su vida en mí. Eso es tan importante porque estoy segura, o de repente soy la única, que en muchas ocasiones me sentí frustrada porque a pesar de que leí este versículo, sabía que Cristo estaba en mí, pero en la vida diaria resultaba que no estaba crucificada con Cristo.
¿Por qué? Porque no había entendido tampoco lo que significa esto. Ya, así que el siguiente, por favor. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. No se trata de intentar crucificar al viejo yo. Nos pasamos mucho tiempo intentando destruir nosotros en nuestro esfuerzo al viejo yo. Y hemos visto que ya fuimos crucificados con él. Entonces, esa es una obra hecha también por él. Cuando Cristo murió en la cruz, el yo viejo, esa antigua naturaleza, murió juntamente con él. Murió con él. Entonces, nos pegamos tiempo en nuestra vida intentando matar al viejo yo. Y la palabra nos dice que ya fue crucificado. Esa naturaleza antigua, ese viejo hombre, ya fue crucificado. No es una declaración poética, no es algo bonito escuchar, es una realidad espiritual. Así como nuestra salvación, ¿alguien sintió algo cuando fue salvo? Muchos recibimos con emoción, lloramos, pero al día siguiente que pasó la emoción, no sentimos nada diferente en nuestro cuerpo, ni siquiera en las emociones. Fue mi caso. Cuando recibí al Señor, súper emotivo, lloré horas y al día siguiente, esta es la salvación. Entonces, cuando hablamos de verdades espirituales, no nos estamos refiriendo a emociones y sentimientos que pueden acompañar a estas realidades espirituales, pero que no lo son. Entonces, el que su vieja naturaleza, su viejo yo, y vamos a entender quién es su viejo yo, esa antigua naturaleza, esa fuente de donde su vida fluía, ya fue crucificada juntamente con Cristo. Y esta es una buena noticia para nosotros y muy importante saberlo, porque dedicamos tiempo intentando en nuestro propio esfuerzo matar al viejo hombre. Y pasamos tiempo y a veces nos volvemos bien motivados, creyendo y hasta muy espirituales, ayunando largas temporadas o buscando, qué sé yo, no digo que no es necesario alguna vez o cuando el Señor lo llame a un ayuno hacerlo, pero no, el ayuno es justamente para rendir el corazón y escuchar la voz de Dios, no es para producir algo en usted. Porque si intentamos producir algo, seguimos desde el viejo hombre, seguimos desde el yo intentando producir algo que solamente, por eso Jesús dijo, fuera de mí nada pueden hacer, porque nosotros desde el viejo hombre no podemos producir nada espiritual. Podemos producir obras religiosas, pero la vida espiritual de Dios no hay forma, no podemos nosotros producirla. Entonces, ya vemos ahí en el versículo que ya ocurrió. Cristo murió en la cruz. Por nuestra unión con Él, el viejo hombre fue crucificado. Y Romanos 6:7 nos respalda. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en vuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Esas son excelentes noticias. Entonces, usted no siente todavía de que esto es una realidad en su vida, no importa, continúa siendo una realidad total y final para su vida. Eso ya ocurrió, ya lo hizo Cristo en la cruz. Entonces, ¿qué murió? No tu personalidad ni tu individualidad, porque intentamos también muchas veces cambiar o gusto o cosas externas que en realidad no operan la vida de Cristo. Entonces murió el yo que vivía independiente de Dios y estaba bajo el dominio del pecado. El pecado ya fue clavado, ya no somos esclavos del pecado. No tiene poder sobre nosotros, aunque influya todavía, pero su poder ya lo perdió. Cuando antiguamente en la época de la esclavitud,
El esclavo era libre cuando el dueño del esclavo moría. Entonces es lo mismo. Aquí ya murió la vieja naturaleza y por tanto no tenemos, somos libres de esa esclavitud, somos libres de ese dominio, recuérdelo. Es un hecho espiritual provocado y producido por Cristo. ¿Qué significa? No tengo que ganarme la aceptación de Dios. Vivo desde una obra terminada, no para conseguirla. Yo, la verdad que hablo mucho sobre temas así, porque en mi vida en Cristo, cuando no entendemos el nuevo pacto, cuando no comprendemos la obra de la cruz a cabalidad, entonces empezamos frenéticamente queriendo cambiarnos y hacemos cosas increíbles para cambiarnos y para llegar a una conclusión. Nos frustramos porque no cambiamos desde nuestro esfuerzo. ¿Dónde se produjo el cambio? En la cruz. ¿Cuál es nuestra parte? Creerla. Creer de que sí ya se produjo. Entonces, cuando hallamos que el evangelio es tan fácil y tan sencillo, no lo tomamos en cuenta porque la carne siempre quiere protagonismo, quiere ser la vencedora, quiere tener los méritos, quiere tener la honra. Pero ese es el evangelio. Créalo, acéptelo. Esa naturaleza antigua que lo lleva a ser independiente de Dios no tiene poder sobre usted, no tiene autoridad sobre usted. ¿Sí? Siguiente. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Morir al yo no es destruir quién eres, es cambiar quién ocupa el centro de tu corazón. Entonces, empezamos, como decía antes, a intentar hacer cambios cosméticos externos. Ya no me voy a comportar así, me voy a comportar de esta manera. Obvio que cuando uno rinde al corazón, su comportamiento va a cambiar. Pero no es al revés. No porque yo me comporte de esta forma, yo voy a cambiar internamente. El cambio empieza de adentro hacia afuera siempre. Esa es la transformación que Cristo hace. Esa es la transformación de la que Dios habla. Entonces, antes el yo en el centro, decisiones gobernadas por temor, orgullo, necesidad de aprobación, impulso, patrones aprendidos. El yo independiente intenta controlar la vida. Ese es el yo. O sea, yo de acuerdo a mi criterio, de acuerdo a lo que yo creo, a lo que yo entiendo, a lo que yo aprendí, a lo que yo viví, entonces así vivo. Y sin embargo, ahora Cristo en el centro. Cristo se convierte en la fuente de amor, paz, gozo, fortaleza, obediencia. No pierdes tu identidad. O sea, cuando hablo de identidad, porque Cristo nos da una nueva identidad, me refiero a las características propias que cada persona tiene, como Dios nos creó y que responden al propósito de Dios. Él mismo, dice el Espíritu, a algunos nos hace apóstoles, al otro maestro, al otro evangelista. Entonces, igual tienen características. Si vemos la vida de los discípulos, todos eran diferentes, tenían diferente personalidad, pero todos permitieron que el centro de su vida fuera Cristo. Entonces, porque Dios no está interesado en cambiar en la parte externa. Lo que Él quiere es cambiar internamente, que el centro de tu vida sea Cristo y manifestarse, porque por lo menos yo, no sé ustedes, tenía, ¿no?, la idea de que el cristiano verdadero era una característica específica, o sea, características específicas y todos teníamos que ser igualitos. No es así. El centro, porque Dios no quiere uniformarnos, que todos seamos así galletitas, ¿no?, con el mismo moldecito. Todos vamos a llegar a la estatura del Hijo de Dios, que es Cristo. Eso es diferente. Pero ya estamos viendo que de dónde viene la estatura.
viene de adentro, no externamente solamente, que sí va a manifestar, se va a ver en nuestra conducta, en nuestras elecciones, obviamente. Pero no sé si me van siguiendo lo que quiero establecer. ¿Sí? Siguiente, por favor. Si fui crucificado, ¿por qué sigo fallando? La pregunta del millón. Me la he hecho N veces hasta que lo entendí, gracias a Dios. Por eso es maravillosa y apasionante la vida en Cristo. Nunca te deja. Cuando realmente un corazón se rinde y desea, anhela con todo su ser conocer al Señor, Él se revela. Él te enseña Él mismo. Claro que intenté con toda mi fuerza y vamos a ayunar. Éramos unas ayunadoras tremendas. Obras de la carne, intentando producir vida espiritual. Que claro que se ayuna cuando el Señor te convoca a un ayuno, pero ya no es el mismo fin. ¿Sí? Entonces, dice, si ya fui crucificado, ¿por qué sigo fallando? La respuesta, la clave está en Romanos 6:11. ¿Qué dice Romanos 6:11? Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjense, dice, consideraos muertos al pecado. No dice sentíos muertos al pecado. Si usted no se siente que ha muerto juntamente con Cristo, que su viejo yo, no le está diciendo tiene que sentir, le está diciendo considere. ¿Qué es considerar? Es reconocer por fe como verdadera la realidad que Dios declara. Eso es considerar. O sea, Pablo estaba diciendo, aunque no sientan, pero crean, piensen, deténganse, acéptenlo. Fíjense, esa es una decisión voluntaria de la fe, de creerle a Dios. No es un sentimiento, no es una emoción que fluye. Puede acompañar la emoción, pero no es eso. Y a veces nos confundimos porque nos emocionamos alguna vez y ya. Y 2 días después meto la pata otra vez, fallé. Ay, tengo que matar más a mi yo, matar más a mi ego, intentando matar al yo desde la carne. La única manera de morir al yo ya la hizo Cristo y nosotros de rendir el corazón a esa verdad. De eso se trata, es reconocer por fe, es reconocer, Señor, vos tenés razón, no me siento así, pero tu palabra dice que es así y yo lo creo y yo lo acepto, aunque no lo sienta. Eso es considerar. Entonces, cuando falle, estoy hablando a gente que ama al Señor y que no toma la palabra como licencia para pecar. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando aparece ese patrón de pensamientos? Porque aunque el viejo yo está muerto, nuestra mente, que vamos a ver más adelante, debe ser renovada. Entonces, los viejos patrones en nuestra mente todavía continúan actuando y trabajando. Por eso es que nos cuesta entender y aceptar la verdad, porque la mente todavía no ha sido renovada. Pero, ¿qué debemos hacer por fe? Parece muy sencillo, porque nuevamente la carne quiere protagonismo, quiere sacrificio, quiere hacer cosas tremendas, ser reconocido, qué bárbara esa persona. No, la fe en Cristo es mucho más sencillo para muchos de nosotros hacer cosas que rendir el corazón. Y de eso se trata la fe. La fe no es solamente una actividad, digamos, en la mente, de sí, yo creo. La fe va de la mano con la rendición del corazón, porque la fe obedece, le obedece a Dios. Entonces, cuando aparece ese patrón de que nos dice, ¿sabes qué? Fallaste. No hay tal que estás muerto.
tenés que insistir con tus esfuerzos. No respondas con condenación, desesperación o que nunca voy a cambiar. ¿Sabe qué? Esos 3 estados los sentí N veces, muchísimas veces. Porque nuevamente no entendía lo que significaba morir al yo. Responde desde la verdad. Ese patrón ya no tiene autoridad sobre mí. Fui crucificado con Cristo. ¿Ven de sencillo pero poderoso? Esa es nuestra parte. Le creemos y ordenamos. La fe cree, la fe habla. ¿Sí? Siguiente, por favor. Transformación. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Ahí está cortado. Entonces, nos está hablando ahí que si no transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Cómo vamos siendo transformados cuando nuestro entendimiento va siendo renovado? Ahí somos transformados, porque aceptamos la verdad de Dios. ¿Sí? Vamos a hacer una diferencia o entender lo que significa transformación y reformar, 2 procesos diferentes. Transformación es el proceso o el resultado de cambiar de forma, pasar de un estado a otro o convertirse en algo distinto, que es lo que pasó en la cruz cuando morimos, cuando nuestra vieja naturaleza murió juntamente con nosotros. Fuimos trasladados, dice, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Entonces hubo una transformación instantánea espiritual. Pero eso no nos exime de la transformación que Cristo va creciendo en nosotros hasta llegar a la estatura del varón perfecto. La palabra viene del latín y junta el prefijo trans al otro lado a través y formare, dar forma, lo que significa cruzar hacia una nueva figura o condición. ¿Se dan cuenta? Entonces, el haber muerto en la cruz, esa vieja naturaleza no solamente no tiene dominio, sino que como morimos, entonces ¿quién vive ahora? ¿Quién vive en nosotros y ya nosotros? Cristo, Cristo. Entonces hay una nueva figura o condición. Tenemos una nueva condición, aunque no la sintamos todavía, pero tenemos una nueva condición. ¿Sí? Por eso puse ahí lo que significa la oruga hasta que llega mariposa. Ese es el proceso que mejor explica lo que significa transformación. ¿Ya? Ahora, reformar significa volver a formar, rehacer o modificar algo con la intención de mejorarlo, actualizarlo o corregir sus defectos. La palabra también se usa para denotar el cambio de conducta de una persona. Normalmente, y ese fue mi caso, siempre hablo por mi experiencia, nos detenemos en reformarnos a nosotros, reformar nuestra conducta, reformar cosas externas. Pero lo que el Señor nos pide es transformación. Dice que vamos a ser transformados a medida que renovemos nuestro entendimiento. Entonces, efectivamente, nuestra mente va a ser renovada. ¿Por qué? Porque va a ir aceptando la verdad. ¿Y saben por qué nuestra mente es renovada? Porque como tenemos a Cristo, Cristo vive en nosotros, la mente de Cristo está en nosotros. Entonces tenemos el material necesario para que nuestra mente sea renovada. Entonces tenemos la palabra y tenemos al Cristo vivo dentro de nosotros. Siguiente. Espero no haberlo confundido más. Automejoramiento versus transformación. Normalmente el reformar, el tratar de matar al viejo yo, nos lleva a querer ser a este automejoramiento. El automejoramiento, reformar, pregunta, ¿qué tengo que hacer para cambiar? Y la transformación
pregunta, ¿qué necesita cambiar en mi manera de pensar para que la vida de Cristo que está en mí pueda expresarse? Hay diferencia, ¿no? ¿La notan? ¿Sí? Entonces, muchas veces esos pensamientos que no han sido renovados son los que impiden vivir esa vida maravillosa en Cristo Jesús. ¿Cómo qué pensamiento? En identidad, por ejemplo. No sirvo para nada, no puedo, soy débil, imposible hacerlo. Pero la palabra nos dice, sos nueva creación. Todo lo puedes en Cristo, que es tu fuerza. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Renovar mi entendimiento, aceptar de que soy esa nueva creación, que Cristo vive en mí. ¿Ok? Entonces, y aquí algunas expresiones de ambos. El automejoramiento, tengo que cambiar. En la transformación, Dios está transformándome. Porque Él es el que nos transforma. Depende principalmente de mi esfuerzo, el automejoramiento, depende de la obra del Espíritu Santo. Porque el que se va a manifestar es Cristo. Dígame cómo podemos crear nosotros la naturaleza de Cristo. Esa es la vanidad de la mente del hombre alejado de Dios. ¿Cómo podemos crear a Cristo nosotros? Entonces, el automejoramiento no es la transformación que está pidiendo el Señor, que espera de nosotros. Busca mejorar la conducta, cambia primero el corazón y la mente. Para que haya una transformación, amados, hay que rendir el corazón y transformar la mente, renovar la mente. No hay otra forma. Si no, puede hacer una serie de sacrificios, de lo que usted quiera. Y no va a haber la transformación porque el Señor nos muestra cómo Él produce, porque es Él el que produce la transformación. ¿Sí? El automejoramiento parte de lo que hago, de lo que yo puedo hacer, de la fuerza que tengo, mi fuerza de voluntad para hacer las cosas. Y la transformación parte de lo que soy en Cristo. Es radical. El automejoramiento produce esfuerzo y autocontrol. Y la transformación produce dependencia y fruto. Dependemos de Él. Él es el que produce el fruto, que lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Entonces no es nuestra fuerza de voluntad, no es nuestro esfuerzo propio. Voy a ser una mejor versión de mí, dice el automejoramiento. Y la transformación, voy a vivir desde mi nueva identidad en Cristo. Se enfoca en corregir defectos, automejoramiento, se enfoca en ser conformado a Cristo. Por eso es que Jesús dijo, no he venido a poner parches de tela nueva en tela vieja. ¿Sí? A veces nos conformamos y no digo que eso no va a ocurrir, tiene que ocurrir. Pero no es esa la transformación. Fumaba, ya no fumo. Bebía, ya no bebo. Mentía, ya no miento. Claro, esa es la expresión obvia de Cristo en nosotros. Pero cuando pensamos que solamente ciertas áreas mejoradas es la transformación que Dios está hablando, estamos equivocados porque estamos solo automejorando, o sea, con nuestro propio esfuerzo, cosa que ya tenemos porque lo tenemos a Cristo. Por eso se enfoca en corregir defectos. Puede producir orgullo, frustración, automejoramiento. En mí producía siempre frustración, porque podía 2 días, 3 días, 10 días y frustración. Pero a veces llegar a la frustración es bueno, porque ahí por fin decimos, Señor, ¿sabes que no puedo? Rindo mi corazón, te creo y te dejo ser. ¿Ok? Produce humildad, libertad y gratitud, la transformación. Y es así.
tanta libertad, dejar de luchar con uno mismo y aceptar la maravillosa vida de Cristo es otro nivel, amados. Es vivir la vida desde otra perspectiva. Dice, el objetivo es superarme en automejoramiento. Entonces está enfocado en mejorar ciertas cosas que evidentemente no son correctas, por así decirlo. Y sin embargo, la transformación, el objetivo es reflejar a Cristo. Hasta que Cristo sea formado en ustedes. Entonces, la renovación de nuestra mente tiene que, su fin es que Cristo sea formado en nosotros. Entonces, el automejoramiento quiere mejorar mi carácter, controlar mis emociones, cambiar mis hábitos y ser una mejor versión de mí mismo. Eso quiere el automejoramiento. Pero la transformación, quiero que la vida de Cristo se manifieste cada vez más en mí. Hay diferencia, ¿no? Ahora, inmadurez espiritual, ya no vivo simplemente intentando comportarme como Cristo. He escuchado muchas veces, hay que imitar a Cristo. ¿En serio? No imitamos a Cristo. Le permitimos que Él viva a través de nosotros, que igual es una diferencia radical. Ya no vivo simplemente intentando comportarme como Cristo. Él está siendo formado en mi manera de pensar, sentir, decidir y vivir. Porque así es, en la renovación de la mente hasta la neurociencia ya lo reconoce. Cuando nosotros introducimos, o sea, el cerebro es plástico y el cerebro también tiene que ver en el proceso de pensar. No digo que sea solamente eso, no me voy a meter en esos asuntos, pero lo que quiero mostrar es que cuando la verdad de Cristo, de quiénes somos en Él, de todo lo que significó la obra de la cruz, es aceptada en nuestra mente, entonces esos patrones antiguos que hace surcos, dice, quienes explican sobre los cambios que produce el cerebro, surcos, esos paradigmas hacen surcos en nuestro cerebro, pero cuando tienen una nueva información, nuevos surcos se producen en nuestro cerebro. Ese es solo un dato para ver cómo es potente la transformación de la mente. ¿Sí? Siguiente. Permanecer. La transformación fluye de la conexión. Vimos renovación de la mente y conexión. ¿Ya? Permanecer en Cristo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Eso dice en Juan 15:5. La vid, Cristo es la fuente. La vida no nace de la rama aislada, sino de permanecer conectada a la vid. ¿Se dan cuenta? Que aisladamente nosotros, separados de Cristo, no podemos crear la vida de Cristo. ¿Sí? Entonces, nuestra parte es permanecer. El pámpano, tu papel no es fabricar fruto por esfuerzo. Es permanecer, recibir y responder a la vida que viene de la fuente. Radicalmente opuesto, ¿no? Entonces, el fruto, cuando Cristo vive y fluye en ti, su vida comienza a expresarse naturalmente. La conexión precede al fruto. Entonces, nosotros queremos transformación, permanezcamos en Cristo. ¿Y qué es permanecer? Tener comunión con Él. Comunión en oración, no como una disciplina, porque a veces creemos que la disciplina es la que produce la vida de Cristo en nosotros. No. Podemos orar años, no rinde el corazón, no pasa nada. Absolutamente nada. Puede ayunar meses, años, no rinde el corazón, no pasa nada. ¿Sí? Entonces, la conexión precede al fruto porque es Cristo el que se va a manifestar a través suyo. ¿Ya? Siguiente. Gracia no significa pasividad porque también hay ese otro extremo que también yo lo viví. Dios, porque todos tenemos
la transformación es un proceso. Entonces hay estadios de cada uno de nosotros que vivimos en esa transformación. Entonces Dios obra en nosotros y nosotros respondemos en obediencia. Entonces Dios produce, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, en mi mente no renovada, eso significaba que yo me cruzaba de brazos y el Espíritu hacía todo. Parece chistoso, pero es verdad. Entonces, porque pensamos que es así, pero no, hay una cooperación. Nosotros cooperamos. Si bien la vida de Cristo es la que se manifiesta, pero hay una cooperación de parte nuestra. La principal, ya dijimos, renovación de la mente, rendir el corazón, pero obedecemos. Cuando usted está luchando con que no da la talla, está luchando con que no puede, con que Dios no la ama porque ya falló, no lo ama porque, qué sé yo, no oró un día. Entonces, ¿cómo se aplicaría la obediencia? Sabemos que Dios nos ama porque ya lo demostró. Y su palabra dice, que lo vamos a ver más adelante, aunque seamos infieles, Él nunca deja de ser fiel. Jamás, nunca. Porque ese es su carácter, esa es su esencia de Él. Ahora, esto para una mente no renovada, Dios es fiel, entonces yo puedo hacer lo que me da la gana, porque Dios siempre me va a amar. No, estoy hablando a personas que aman al Señor, que anhelan y desean experimentar esa vida poderosa que cargamos, que es Cristo. Entonces, obedecemos. La fe siempre obedece. Si no, es solamente conocimiento mental. La fe, cuando le creemos a Dios, hay una obediencia innata de la fe, que no es la fuerza de voluntad, que no viene de la carne. Tomamos decisiones, renovamos nuestra mente, rendimos nuestra voluntad, caminamos en lo que Dios está produciendo. Él es quien produce y Él nos capacita para hacerlo, pero nosotros damos el paso de fe, obedecemos. La gracia no elimina nuestra participación, lo hace posible. ¿Sí? Que no es lo mismo, fíjense, por eso a veces nos confundimos, no es lo mismo esforzarnos en con nuestra propia fuerza humana, carnal. Filipenses 2, 12, 13 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Cómo es eso? ¿No era que no tenía más bien que ocuparme, que no debo hacer algo? No. Depende de lo que entendamos a qué es ocuparse, de nuestra salvación. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él produce el deseo y también nos capacita para hacerlo. ¿Sí? Siguiente. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La vida cristiana no descansa en la perfección de tu fe, sino en la fidelidad de Cristo. Cuando tu fe se sienta pequeña, no necesitas fabricar una confianza perfecta para que Cristo sea fiel. Tu emoción puede fluctuar, tu confianza puede sentirse débil, pero Cristo permanece fiel. A veces nos ponemos frenéticos, tengo que creer más, otra vez desde la carne, ¿no? Tengo que creer más. Entonces, Dios siempre va a ser fiel, aunque sintamos que nuestra fe es pequeña. Me amó y se entregó por mí. La cruz no es una idea abstracta, es personal. Pablo decía, ¿no? Cristo me amó y se entregó por mí. Entonces, cuando esto lo pasamos del plano general, donde
De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, cuando es para todo el mundo, pero salimos de eso y entramos, Él murió por mí, para mí. Entonces, el amor de Cristo, el amor de Dios, se personaliza. Te hace entender que vos sos el amado de Dios en Cristo Jesús. Por eso Él dice que somos aceptos, somos aceptados en el amado. ¿Quién es el amado? En Cristo Jesús. Según de Timoteo 2:13 recuerda, Él permanece fiel. Si fuéramos fieles o si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, en ese proceso de transformación, estoy segura de que muchas veces somos infieles. O porque nuestra fe está pequeña, o porque nos cuesta rendir el corazón. Pero Él no desiste. No desiste con nosotros. Él permanece fiel siempre y va a insistir y va a insistir. Yo cada vez que tengo comunión con el Señor siempre le digo, o sea, realmente conquistaste mi corazón en tu insistencia, con ese amor tan grande por mi vida, a pesar de mí misma, a pesar de mis fallas, a pesar de mis situaciones, a pesar de mí misma. Esa insistencia, ese amor del Señor de una manera o de otra para disfrutar esa vida. Entonces, la vida cristiana no descansa en la perfección de tu fe, ya dije, sino en la perfección de Cristo, en la fe de Él, la fidelidad de Él. Él es fiel. Fe y fidelidad son sinónimos, significa lo mismo. Entonces, cuando usted se sienta bajito en la fe, recuerde, no depende de su fe, depende de la fidelidad de Cristo. ¿Que es necesaria su fe? Obvio. Pero depende de la fidelidad de Cristo. Siguiente. El fruto de una vida donde Cristo vive. Gálatas 5, 22, 23. A veces pensamos que nosotros vamos, que el fruto, que así dice la palabra, el fruto del Espíritu, no dice los frutos, sino el fruto. Es un solo fruto que se manifiesta de 9 formas. Y cuando no hemos renovado la mente, creemos que tenemos que ir conquistando, o sea, fabricando cada fruto, porque no ves que somos nosotros los que tenemos que fabricar el fruto y no rendir el corazón para que Cristo se exprese. Entonces, hallamos que son virtudes que deberíamos practicar. Pero no, la palabra dice que amor, paciencia, fe, gozo, benignidad, mansedumbre, paz, bondad, templanza es la vida de Cristo expresándose en nosotros. Es Él. Siguiente. ¿Qué hago cada día? Porque hay una vida práctica, ¿no? O sea, ahí vivimos. Andad en el Espíritu. Y esta palabra puede traer a nuestra mente muchas cosas, ¿no? De andar en el Espíritu. Entonces, de repente debo andar en las nubes o mi cuerpo debe sentir la presencia de Dios, que es parte muchas veces de la experiencia de esa comunión que tenemos con Cristo. Sí, es verdad. Pero andar en el Espíritu habla más bien de una permanencia, de un día a día, de todos los días permanecer en Cristo. Eso es andar en el Espíritu. Aparte de las manifestaciones que usted pueda sentir cuando tenga su comunión con el Señor. Es una vida transformada más que en las experiencias así tremendas, donde hay rayos, centellas y todo, es el día a día. Entonces, ¿qué hago cada día? Ríndete. Hoy, Señor, no quiero gobernarme a mí mismo, te entrego el control. Práctico.
Suena fácil, pero la entrega, porque vamos profundizando en entrega al corazón. 2, permanece. Vuelve a Cristo en oración, palabra y comunión. No vivas desconectado de la fuente. Imposible, imposible que la vida de Cristo se manifieste en nosotros desconectados de la fuente. No hay cómo. 3, considera, cuando aparezca el patrón viejo, estoy muerto al pecado y vivo para Dios en Cristo. Y 4, obedece. Haz el siguiente paso correcto, aunque tus emociones todavía no acompañen. Fíjense, no les estoy dando, sí tienen que hacer, es lo que yo hago y lo que entiendo de caminar en el Espíritu. Obviamente en esa comunión con el Señor. Entonces no son 4 pasos para caminar en el Espíritu. No lo digo desde ese punto. Les estoy diciendo cosas prácticas que nos permite caminar en el Espíritu, ¿sí? No que crea la caminata en el Espíritu. Siguiente. En los momentos pequeños ocurre la transformación porque nosotras queremos, o yo por lo menos quería, ¿no? Que la transformación sea cha, 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 cha. Era así, ahora ya. No. Ocurre en los momentos pequeños, en el día a día, en las situaciones cotidianas, comunes. Obviamente hemos dicho que la comunión, pero el momento, en la vida cotidiana, ahí es donde se expresa lo que se gestó en la comunión. Esa permanencia en Cristo. La ofensa, pauso antes de reaccionar y permito que el Espíritu produzca mansedumbre. Fíjense, ¿quién es el que produce la mansedumbre? El Espíritu. Orgullo, renuncio a tener la última palabra y elijo la humildad. Son cosas prácticas. Por eso nosotros cooperamos, elegimos nuestra voluntad, nuestro libre albedrío. Dios no lo aniquila, cooperamos con Él. Ansiedad, no dejo que el miedo gobierne, vuelvo a mi mente a la verdad y a la paz de Cristo. Comunión. Mi mente, en lugar de enfocarme en el problema, deliberadamente empiezo ¿a qué? A renovar mi mente en la verdad, en la palabra, en quién soy yo, en Cristo Jesús. Son cosas prácticas, sencillas, pero que en el afán de andar en el Espíritu, pensando que el andar en el Espíritu es algo solamente con truenos y relámpagos, perdemos la esencia de la vida gloriosa de Cristo en nosotros. Caída, no me escondo en condenación, vuelvo a la fuente y sigo caminando. Como decía un pastor que solía escuchar y que mi esposo admira mucho, decía, cayó, sacúdase y vuelva a Cristo. Entonces, esa es la forma, porque sentirse culpable no va a cambiar y en el fondo es no creerle a Dios. Y dice la palabra, ¿saben cuál es el corazón malo? El corazón que no le cree a Dios. Así dice la palabra. No es el que hace maldades, es el que no le cree a Dios. La vida cristiana auténtica se ve en cómo respondemos diariamente. Siguiente. Todo lo puedo en Cristo. Está en Filipenses 4:13. O sea, no depende de ti, no significa que tu fuerza de voluntad sea ilimitada. Significa que tu capacidad no está limitada a tus recursos naturales cuando dependes de Cristo. Entonces no es mi propio esfuerzo, mi propia fuerza, mi propia capacidad natural, mi capacidad de dominio propio natural. No es eso.
es Cristo. Depende de Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La fuente de la transformación no es tu esfuerzo ilimitado, es Cristo viviendo en ti. ¿Sí? Siguiente. Soy reiterativa porque Dios me constituyó así. ¿Para qué? Para que la palabra sea masticada, sea digerida, sea rumiada. Porque a veces nos emocionamos con la palabra, pero no la hemos entendido en realidad. Entonces, si no la hemos entendido, no puede haber esa transformación, porque ya hemos visto que si bien es el Espíritu el que transforma nuestra mente, pero hay una colaboración de parte nuestra. Y la orden, por así decirlo, de Pablo es renovaos. O sea, ¿a quién le está diciendo que hay que renovar? A nosotros. ¿Quién la renueva? El Espíritu. Pero ¿quién camina y coopera? Nosotros. Muero para vivir. Fíjense, de alguna forma ese morir a uno mismo, más que enfocarse a aniquilar al viejo yo, porque nos perdemos ahí, intentamos matar y matar desde nuestro esfuerzo al viejo yo, con la misma intensidad que intentamos crear y crear y crear a Cristo en nosotros. Pero aceptar de que ya morimos con Cristo en la cruz y que cada día muero a mí misma, que es rindo mi corazón. Eso es morir a uno mismo. No es solo cambiar tus gustos o tus defectos de carácter. Es rendir tu corazón a creerle que todo lo que Él hizo en la cruz es la verdad de tu vida. Morir al yo no es perder, es dejar de vivir desde el yo independiente. Es rendir el control para que Cristo ocupe el centro. Es permanecer conectado a Él. Es caminar cada día en el Espíritu, es recibir su vida para vivir la vida que Dios diseñó. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Así que eso, amados, le he pedido al Señor con todo mi corazón que esta verdad que a mí me hizo libre, que me hizo comprender la obra gloriosa de Cristo en la cruz y sobre todo entender que Cristo vive en mí y que Él es quien está a cargo de esa transformación y que nosotros cooperamos con Él, cambió mi vida totalmente.